Continuamos con estas presentaciones de la unidad 3 y ahora le toca el turno a la digestión, absorción y metabolismo de los lípidos en monogástricos y rumiantes. No olviden los mensajes que se han dejado en la plataforma al ver estos videos, porque sí es muy interesante que ustedes puedan tener el video como tal, verlo y sacar lo necesario para realizar sus actividades que están en plataforma. Ahora bien, es importante comentar que, bueno, al hablar de lípidos como tal, bueno, los lípidos se encuentran saponificables y no saponificables, que son sencillos, que son las grasas laceras, los compuestos, que son los fosfolípidos, los lípidos y los glucolípidos y las lipoproteínas. Y los no saponificables, los esteroides, carotenoides y las vitaminas liposolubles. En los forrajes y semillas solo se encuentran pequeñas cantidades de lípidos. Las reacciones consumidas usualmente por los herbívoros contienen aproximadamente del 4 al 6% de los lípidos, pero son una parte importante de las mismas como fuente de energía. Recordemos que estas son sustancias orgánicas insolubles en agua, es decir, hidrófobas, y solubles en solventes orgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo. En el análisis inmediato de los alimentos se incluye en la fracción denominada extracto etéreo. Como características generales, insolubles en agua. En general se les considera a todos los lípidos como sustancias hidrófobas, que ya lo habíamos comentado. Estos son solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno. Precisamente dicha característica es la que se aprovecha en el análisis inmediato de los alimentos para su determinación analítica. La fracción resultante, que incluye todas las sustancias de esta naturaleza que contiene un alimento, se le denomina extracto etéreo. Escasos en los vegetales. En general, el contenido de los vegetales en sustancias grasas es bajo, salvo algunos casos especiales como por ejemplo la aceituna, el girasol y la soya. Se asumen papeles protectores, aislantes y estructurales en los tejidos en los que se encuentran presentes. Y recordemos que estos lípidos también están presentes en cantidades variables en los animales. Fuente de energía para los animales que consumen, también sobre todo los lípidos compuestos y no saponificables, ejercen en el organismo animal funciones especiales al actuar como enzimas, sustancias hormonales o vitamínicas. Los lípidos simples saponificables, que son las grasas, se trata de sustancias incoloras, inodoras e insípidas, excepto cuando se enrancian, que adquieren tonalidades más oscuras, amarillentas y modifican su olor y sabor. Son esteres de la glicerina con ácidos grasos conocidos como triglicéridos. En presencia de un álcali, sufren el proceso de saponificación, que consiste en esa hidrólisis de la grasa formándose glicerol y liberando los ácidos grasos que se unen al álcali formando una sal alcalina hidrosoluble, como el jabón. En el organismo la saponificación se produce merced de las lipasas segregadas por el páncreas. Estas son sustancias hidrófobas, flotan en el agua, no solubles en ella, pero forman emulsiones, como por ejemplo las que se encuentran en la leche. Constituyen el principal componente de la fracción lipídica de los alimentos concentrados, llegando hasta un 98%. Además, abundan en determinadas semillas como la soya, el girasol, el algodón y los frutos, como la aceituna, aunque en líneas generales son escasas en el reino vegetal. Los ácidos grasos que las integran tienen gran importancia desde el punto de vista nutritivo. Suelen ser ácidos de la cadena larga que tiene entre 4 y 24 átomos de carbono y un solo grupo carboxilo. Son frecuentes los que se presentan entre 16 a 18 carbones en su cadena. Las propiedades físicas y químicas de un determinado triglicérido dependen de los ácidos grasos que lo integran y del grado de saturación de los ácidos grasos. En el caso de los ácidos grasos que lo integran, en este sentido, hay que resaltar que dentro de un mismo triglicérido
puede presentarse un mismo ácido graso o distintos en posiciones diferentes. Los que tienen menos de 10 átomos de carbono suelen ser líquidos. El grado de saturación de los ácidos grasos integrantes, los triglicéridos en los que abundan los ácidos grasos insaturados, tienen menor consistencia que los que presentan ácidos grasos con mayor grado de saturación. Estas propiedades tienen una gran importancia dietética, ya que muchos ácidos poliinsaturados se comportan como ácidos grasos esenciales. Los más frecuentes en las grasas son el palmítico, el esteárico y el oleico. Este último presente en doble enlace en el centro de su cadena. Las grasas vegetales de los peces, las grasas vegetales, las grasas de los peces y las grasas aviares tienen mayor grado de insaturación que las de los mamíferos. También dentro de un mismo animal la composición de grasa puede cambiar o va variando. Por ejemplo, la grasa corporal de una vaca está muy saturada, es por tanto más consistente, mientras que la de la leche está integrada por ácidos grasos con escasos números de átomos de carbono, por lo que la grasa suele ser un poco más blanda. Los ácidos grasos comunes encontrados en los lípidos de plantas varían del 14 al 18 de carbones. Y entonces el punto de fusión determina si el lípido es líquido o es sólido a temperaturas normales. El punto de fusión depende principalmente del grado de saturación en menor grado por la longitud de la cadena carbonada. Recuerden, los lípidos de las plantas contienen del 70 al 80% de ácidos grasos no saturados y tienden a quedarse en estado líquido, por eso son aceites. Por otro lado, las grasas de origen animal contienen entre el 40 y 50% de ácidos grasos saturados y tienden a quedarse ya un poco más pastosas como la grasa. El grado de saturación tiene un efecto marcado en el modo de digestión por los animales, en el caso del rumiante, si interfieren o no con la fermentación de los carbohidratos en el rumen. Y entonces aquí vemos una tabla de ácidos grasos comunes encontrados en la dieta de las vacas lecheras. Quedamos que los ácidos saturados es mirístico, palmítico, esteárico, y los no saturados palmitoleico, oleico, linoleico y linoleico. Y entonces vemos el punto de fusión de cada uno de ellos. Dentro de los ácidos grasos esenciales, difícilmente se dan las carencias o enfermedades carenciales por ausencia de ácidos grasos en raciones, pero en circunstancias muy especiales o experimentales se puede citar problemas de crecimiento o dermatológicos en ratas con dietas carentes de grasa. Los ácidos grasos que se han comprobado que son esenciales son el linoleico, el linoleico y araquidónico. Asimismo, se conoce de la importancia que tienen para las aves el ácido linoleico y la presencia de este mismo ácido y sus homólogos en el sistema nervioso central y periférico, formando parte de los fosfoglicéridos. En el caso de las ceras, estas son lípidos sencillos compuestos por un ácido graso de cadena larga estratificada con un alcohol de alto peso molecular. Carece de un valor nutritivo, puesto que no son digeridas por el animal. Suele constituir las cubiertas protectoras de los tejidos animales. Lana, plumas. Los lípidos compuestos saponificables son ésteres de ácidos grasos con grupos polares hidrofóbicos, además del resto de los ácidos grasos hidrófobos. Los fosfolípidos, estos son ésteres de grisol, de glicerol, en el que dos grupos hidroxilo se esterifican con dos ácidos grasos de cadena larga y un grupo ácido fosfórico. Presentan propiedades emulsionantes y realizan importantes funciones en el transporte de los lípidos de la sangre. Lo más abundantes en los animales y vegetales son las lecitinas, en las que el ácido fosfórico se encuentra también esterificado con base nitrogenada colina. Los glicolípidos son una segunda clase de lípidos que se encuentran principalmente en los forrajes. Estas están en las gramíneas y en las leguminosas.
tienen una estructura parecida a los triglicéridos, con la excepción de que uno de los 3 ácidos grasos ha sido sustituido por un azúcar, usualmente es la galactosa. Cuando uno de los ácidos grasos se sustituye por un fosfato ligado a otra estructura compleja, el lípido se llama fosfolípido. Los fosfolípidos son componentes menores en los alimentos, encontrados principalmente en las bacterias del rumen. Abundan en los forrajes. 2 grupos hidroxilo del glicerol se estratifican con ácidos grasos, especialmente linoleico, y al otro grupo hidroxilo se incorpora 1 o 2 moléculas de galactosa. Así los glicolípidos. Los esfingolípidos contienen el aminoalcohol esfingosina en vez del glicerol, al que se le añade un ácido graso, fosfato y colina. Abundan en membranas del tejido nervioso. Las lipoproteínas son lípidos asociados a proteínas específicas importantes para el transporte de los lípidos vía sanguínea. Los lípidos no saponificables no contienen ácidos grasos y no pueden formar jabones. Los esteroides, terpenos, en el caso del grupo de estos compuestos esteroides, fisiológicamente importantes en animales y vegetales, derivados del ciclo pentano perhidrofenantreno, y en los terpenos tienen olores y sabores característicos. Al degradarse producen isopreno, no proporcionan ninguna energía en los animales. Dentro de este grupo también se incluyen los carotenoides, pigmentos vegetales y vitaminas liposolubles como lípidos no saponificables y misiones específicas en el interior del organismo. Para la digestión y absorción de las grasas, el objetivo primario de la digestión de los lípidos es hacerlos hidromiscibles y puedan absorberse a través de las microvellosidades intestinales que están recubiertas por una capa acuosa. No obstante, existen diferencias entre los rumiantes y los monogástricos. La digestión y la absorción de grasas en monogástricos es distinta. La separación mecánica de los lípidos de los demás nutrientes comienza en el estómago por efecto de los movimientos peristálticos. Dicha acción continúa en el duodeno, a donde llega una grosera emulsión de grasa que se irá hidrolizando gracias a la acción combinada de la lipasa pancreática y las sales biliares. El tamaño de las partículas de grasa suele reducirse de los 500 a 1000. La acción detergente de las sales biliares es previa a la acción de la lipasa, pues deja las partículas grasa con mayor superficie por unidad del volumen, con lo que facilita la acción de las enzimas pancreáticas. La hidrólisis de los triglicéridos aún así no es total, sino que se forman unas micelas de monoglicéridos, ácidos grasos y ácidos biliares que poseen grupos polares que se orientan hacia el exterior en contacto con la fase acuosa, mientras que los grupos no polares forman el corazón lipídico de la micela. Las micelas producidas en la luz del duodeno tienen un diámetro de 50 a 100 y transportan los lípidos hasta las células de la mucosa intestinal, donde posteriormente son absorbidas. Y entonces aquí tenemos precisamente cómo se va dando esta destrucción, esta degradación, este rompimiento de estas cadenas que se encuentran en la grasa, gracias a este líquido que segrega el hígado, de la vesícula biliar, y además, dejen regresarme, lo que nos está arrojando esas sales biliares, y el páncreas también, las lipasas. Hidrólisis y saturación de lípidos en el rumen. En el rumen, la mayoría de los lípidos son hidrolizados. El enlace entre el glicerol y los ácidos grasos se rompe, dando origen a glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol se fermenta rápidamente para formar ácidos grasos volátiles, y algunos ácidos grasos son utilizados por las bacterias para sintetizar los fosfolípidos necesarios para construir sus membranas celulares. Otra acción importante de los microbios del rumen es hidrogenar los ácidos no saturados. En este proceso, un ácido graso resulta saturado porque el enlace de doble se reemplaza con átomos de hidrógeno. Por ejemplo, la hidrogenación convierte en ácido oleico o inoleico o ácido esteárico.
Hasta aquí paramos y vamos a continuar con la siguiente presentación. Nos quedamos en esta diapositiva